Hablamos de gobernando la herencia. No solamente hablamos de la herencia, sino de poder gobernarla. Porque la Biblia dice que cuando somos inmaduros o como niños espirituales, por más que seamos dueños de todo, estaremos bajo tutores y curadores, pero no podremos gobernar la herencia. Dios no nos dará aquello que no somos capaces de gobernar. Por eso hablamos de lo que es la herencia y de cuál es la herencia y hasta dónde nosotros podemos tomar de esa herencia. Arrancamos compartiendo un poco desde el Génesis, como hacemos siempre, buscando en el principio cómo fueron las cosas y por qué se perdieron, y vimos que Dios creó al hombre de manera perfecta y que todos los planes que había en el corazón de Dios para el hombre eran buenos, pero que el pecado lo que hizo es generar, a través de abrirle el corazón a una semilla incorrecta, valga el tema con respecto a la oración que hicimos recién, el diablo soltó una semilla de iniquidad y eso generó una raíz y empezó a generar frutos en el ser humano. Esa semilla empezó a producir a través de la raíz de iniquidad pecado, como dice en Ezequiel que cuando se halló iniquidad en el diablo pecó, ¿sí? Así también cuando la semilla que Satanás habló de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en el corazón de Satanás? Iniquidad. Entonces, ¿qué él habló? Y habló iniquidad, habló mentira. San Juan 8 dice que él es el padre de la mentira, así que soltó semillas que son mentiras. Eva no le abrió su oído solamente, le abrió su corazón, por eso comió del árbol, porque ella recibió en su corazón y por eso actuó. Le dijo a su marido le abrió no solo su oído, su corazón también. Fueron sembrados, por lo tanto hay algo que había cambiado, no en el hecho de comer la fruta, sino en su corazón había cambiado algo. Algo cambió en el corazón al salirse de la obediencia de Dios y buscar ser autosuficiente o iguales que Dios o sabios en su propia opinión. Eso no generó otra cosa que salirse de la voluntad de Dios y salirse del gobierno de Dios, porque el Edén representaba eso, el gobierno de Dios. Entonces se salieron del gobierno, pero perdieron todos los beneficios. En el gobierno de Dios siempre hay beneficios. En el reino siempre hay abundancia, bendición, Dios los cubría con su gloria. Había todo tipo de abundancia en ese huerto, pero en el campo espinos y cardos y mucho trabajo, ¿sí? Dolor y mucho sudor. Eso es lo que vemos que tiene el mundo para el hombre que camina sin Dios o la mujer que camina sin Dios. Entonces ellos empezaron a caminar así, pero ¿qué pasó? Ya sus hijos se empezaron a matar entre ellos y el pecado creció de tal manera que Dios ya unos años después, en la época de Noé, decidió destruir a la humanidad, aún arrepentido de haberlos hecho por cómo había crecido la maldad en el ser humano. ¿Y cuál es el motivo por el cual creció? Bueno, porque toda semilla produce según su especie y ellos heredaron algo que transmitieron genéticamente, que era el pecado. Entonces hablamos de la naturaleza o de la herencia de pecado, ¿sí? Que se le llama muchas veces el pecado original. En realidad es una herencia pecaminosa que va de persona en persona. Hablamos de la herencia física, hablamos que es el parecido que tenemos con nuestros padres o nuestros abuelos, hablamos, esa es la herencia bios, la herencia física. La herencia psique es la herencia del alma, es el alma, es el carácter que podemos tener de nuestro padre o de nuestra madre o de nuestros abuelos. Tenemos una cierta característica en el alma. Y nuestro espíritu, que también tiene una herencia, y muchas veces puede ser una herencia de ocultismo o una herencia mala, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Porque el ser humano, en definitiva, Dios llegó a la conclusión que no tiene remedio, no tiene cura. No hay forma de poder, de alguna manera, cambiar a una persona o mejorar eso que es genético. El ser humano es pecador por naturaleza, ¿sí? Entonces esa genética que se transmite lo vemos en la vida, lo vemos en el mundo, lo vemos en las naciones de la tierra, lo vemos a todo lugar donde miramos, porque en el hombre, dice la Biblia, de continuo opera el mal. Entonces esa genética se transmite hasta el grado de Dios dice esto no tiene arreglo, no tiene solución. Entonces nosotros tenemos un cuerpo de muerte que algún día volverá al polvo, pero Dios nos dará un cuerpo glorificado, ¿sí? Pero Dios salvó nuestra alma y nos dio vida en nuestro espíritu. Entonces recibimos vida nueva. Esa vida nueva en Dios tiene la característica de Dios. Esa nueva naturaleza espiritual es la heredera de las cosas de Dios, porque en esa naturaleza somos hijos de Dios. En esta naturaleza, hijos de nuestros padres. Traemos la genética del hombre, pero ahora tenemos la genética de Dios en el espíritu. Entonces, cuanta capacidad tengamos de vivir en lo que somos según Dios, es la capacidad que vamos a tener de vivir la herencia que Dios preparó para nosotros. Es la herencia que nos otorgó en Cristo Jesús. Ayer vimos la diferencia
eh, que hay entre una naturaleza y la otra para poder vivir lo que Dios tiene. Dijimos que no puede haber sino una herencia, sino a través de un testamento. Y dijimos que nosotros teníamos un testamento. ¿Qué es un testamento? Dijimos que es la declaración que de su última voluntad hace alguien disponiendo de bienes, de asuntos que le atañen para después de su muerte en derechos u obligaciones a alguien. Esa es la definición que leímos. Y nosotros tenemos un testamento. ¿Cuántos tienen un Nuevo Testamento? El nuevo es un Nuevo Testamento, el antiguo es un antiguo pacto. Tenemos el antiguo pacto y el Nuevo Testamento. En el testamento dice todo lo que Dios nos ha dado en su herencia. Dice Hebreos 9 y lo compartimos ayer, no puede haber una herencia si no hay un testamento, no puede haber un testamento si antes no hay muerte. Y Cristo murió para dejarnos esa herencia. Entonces somos herederos y coherederos con Él, ahora lo vamos a leer ahí en Romanos. Pero eso que nosotros podemos vivir, anoche analizamos hasta qué grado podemos vivir de la herencia. O sea, vivimos todo, porque si yo todavía tengo un cuerpo de muerte y todavía mi naturaleza almática me juega mala pasada con malos pensamientos o con palabras o con acciones, ¿hasta dónde yo puedo vivir de lo que Dios me ha otorgado? Entonces compartimos de que Jesús dijo que Dios da el Espíritu sin medida y que nos ha dado su Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, es decir, el adelanto de la herencia. Pequeño adelanto nos dio, ¿no? Es su persona nada menos. Hablamos de que ser llenos del Espíritu es contener al Espíritu, que es la persona. No podemos tener más o menos de una persona como algunos piensan. Tiene mucho de Dios o poco de Dios. O lo tenés o no lo tenés. Es una persona. Entonces, si la persona del Espíritu Santo, yo digo que puede llenar mi vida, en realidad se trata no de tener más o menos de Él. No es tener mucho o poco de Dios. Es que Dios es lo que Dios tiene de mí. De eso se trata la llenura. Llenura no es todo lo que yo tenga de Él, es todo lo que Él tiene de mí. ¿Sí? Llenura es que yo le estoy dando a Él la capacidad de gobernar todo mi ser. Entonces, hablamos y dijimos que ser lleno es contenerlo a Él, pero tenemos un límite que soy yo. ¿Sí? Yo puedo poner agua en una de estas copas, pero no puedo poner más agua de la que la copa pueda tener. Entonces, ¿cuál es el límite? La copa. ¿Cuál es el límite? Y esta vasija de barro. Yo soy el límite de Dios. Por eso Dios propone incluso algo mayor para los atrevidos. ¿Cuántos atrevidos hay en esta noche? Atrevidos bien, atrevidos del Espíritu. Entonces Dios dice que cuando algo ya está, de hecho habla de la copa rebosando, cuando alguien puede decir, Dios habita en mí, amén, el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, bárbaro. Pero hay algo más que Dios nos propone. Cuando yo quiero romper mi propio límite, me puedo sumergir en él. De eso se trata bautismo. De eso se trata de que el río de Dios me conduzca a mí y no que su presencia pueda ser llevada por mí. Donde yo voy, Él va, pero va en mi medida. Sin embargo, si yo me sumerjo en su río me lleva a mí. Es mejor que llevar a Dios que Dios te lleve a vos. Entonces, cuando Dios te lleva, no hay límite. ¿Qué es lo que puedo tener? No hay límite. Solo Dios pone y determina qué es lo que sí y qué es lo que no. En su río Dios nos va a sorprender. Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros hemos creído o entendido. Entonces ahí es donde Dios nos lleva, el tener la capacidad, el tener actitud. Entonces hablamos un poco tomando ejemplo de los hebreos, que fueron esclavos, pero Dios les dijo que les daba a heredar una tierra que se la programó mucho antes, porque lo encontramos ahí diciéndole a Abraham que él sacaría a su pueblo de la esclavitud con gran riqueza y le daría la tierra. La tierra ya estaba dada. La tierra ya estaba otorgada. Compartimos anoche que nosotros también fuimos escogidos y predestinados de antes de la fundación del mundo para alabanza de su gloria y para ser herederos para la gloria del Señor. Entonces eso ya está, la herencia ya está, los beneficios ya están. ¿Qué es lo que condiciona que pueda tener o no? Y mi capacidad de tomar la herencia. El pueblo hebreo cuando salió no pudo salir de su mente de ese pensamiento esclavo que tenía, por eso una generación murió. Ahora vamos a creer que nosotros somos la generación de pacto que dice nosotros no somos así, nosotros queremos tomar la tierra. Bueno, la nueva generación se circuncidó, entró en pacto y aunque le dolió dijeron no queremos ser como nuestros padres, queremos conquistar la tierra. Ellos fueron a tomar la tierra y Dios le dio revelación y Dios le dio estrategia. El dar 7 vueltas a los muros no fue la idea de Josué, fue un diseño divino. Diga conmigo, diseño divino. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 a partir del verso 15 que compartimos hasta el 19, nos dijo de que nosotros le pidamos al Padre de las luces que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría
Porque de esa manera vamos a entender para qué fuimos llamados, cuál es la herencia que tenemos y cuál es el poder que opera en nosotros. Revelación te conduce a la herencia, fe te la desata. Yo puedo tomar la herencia por fe. La Biblia dice en Hebreos que por fe cayeron los muros de Jericó. Ahora, la fe no viene por el capricho de mi idea, no viene por un arrojo de mi voluntad. Yo tengo fe que voy a caminar por el aire y me puedo llegar a pegar un porrazo. Ahora, si mi fe está basada en una palabra que viene de la boca de Dios, ¿cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír por la palabra? No solo la palabra escrita, la palabra que Dios me hable a mí. Por lo tanto, Dios me puede decir, Osvaldo, en este momento, camina. Y yo sé que si camino, Dios respaldará eso porque Él me envió. No si yo quiero caminar para demostrarle a todos que Dios está conmigo. Porque eso puede ser orgullo, eso puede ser ego. De hecho, Jesús no intentó demostrarle al diablo que podía hacer ciertas cosas. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué me tengo que tirar del pináculo para demostrarte que mi Padre es Dios? ¿Por qué tengo que caminar por el aire para demostrar que mi Padre es Dios? Ahora, si el Padre me mandara a hacerlo, entonces el Padre lo respaldaría. ¿Me está comprendiendo? Entonces, todo funciona en la herencia cuando está buscado conforme a la manera de Dios. Si ellos hubiesen tratado de conquistar Jericó con algún otro método, no lo hubiesen conseguido. La herencia se consigue con el método de Dios. Lo que sí tuvieron fue actitud. Diga conmigo, actitud. Actitud es fundamental para tomar la herencia. Ellos no conquistaron la tierra, sino que tomaron posesión de la tierra que Dios les dio, porque Dios ya le había dicho, yo les doy la tierra, y se la reparten. Ellos todavía no la tenían y Dios le dijo, yo les doy la tierra y se la reparten. Así que cuando Dios te dice, yo te doy algo, ya es tuyo. ¿Cuántos han recibido una palabra profética de parte de Dios? ¿Ve? La palabra profética tiene algo extraordinario. Dios te dice que te da algo y usted termina diciendo, amén, pero todavía tal vez no lo tenga en su mano, por eso es profético. Y Dios te dice, y te daré posesión y te daré tierra. Amén, amén. Gracias, Señor. Y vos te vas con una palabra, con fe, y Dios te habló, y si Dios te habló, es garantía de que te lo va a dar. O sea, que Dios te hable es mayor garantía que alguien te dé un cheque. El que te dio un cheque, bueno, espero que tenga fondo, pero si Dios te habló, Dios respalda con su persona, que lo que Él te dijo lo cumplirá. Ahora, cuando Él te habla una palabra, yo ya sé que lo tengo, pero en algún momento Dios me probará en la fe para tomar lo que me habló. ¿Ve? Dios les dijo que le daba la tierra, pero ellos no dijeron, porque no podrían haber dicho, bueno, si Dios me quiere dar la tierra, que me la dé. ¿Por qué tengo que andar peleando yo con los de Jericó? Que se la arregle Dios, Dios me va a dar la tierra, Dios los matará y después me va a llamar, ya está todo listo, entra el muchacho. No, no funciona así. Es por la fe, diga conmigo, es por la fe. En algún momento soy probado, en algún momento encaro el desafío, en algún momento voy a tener la sensación de que soy yo el que voy a pelear contra los gigantes, pero hay un momento en donde Dios demostrará que es su fuerza y no soy yo, que es su espíritu y que no soy yo. Ahora, tengo que tener la capacidad de ir en busca de. Por eso les di el ejemplo de Caleb, porque el Señor le habla a Josué y le dice, te hiciste viejo y todavía hay mucha tierra por tomar y no la has tomado. Reparte por suerte la tierra que queda, es decir, hagan un sorteo. De esa palabra sorteo viene la palabra loteo. Viene de ahí, o sea, la idea era lotear y sortear a los hijos el resto de la tierra. Viene Caleb y le dice, no, a mí no me venga con sorteo. Yo no me banqué 40 años en el desierto, ya tengo 82 para que a mí me vengan a mí no me venga con los dados ni con la suerte. A mí yo quiero tomar la tierra que Dios me habló. Entonces dice, yo todavía tengo vigor, tengo 82 años, pero todavía me la banco. Tengo la misma fuerza que cuando Dios me habló. Y si vos te acordás lo que Dios habló de mí en Cades Barnea, tocante a la tierra, entonces te pido que me des la tierra. No me importa si la tienen los gigantes, yo la voy a tomar. Y Josué le dice, andá y ve, Dios estará contigo. Y el tipo fue, venció a los gigantes. La zona de él estaba tomada por gigantes, pero era la mejor tierra. Y él tomó la tierra y dejó a sus hijas herencia. Su hija se casó y cuando su hija se casa, se vuelve en su cabalgadura y se vuelve y le dice al padre, quiero las fuentes. Era tonta, ella quería la herencia. Hay que ser como la hija de Caleb. Dice, no, papá, yo quiero tierra, no me des cualquiera, yo quiero donde están las fuentes de agua. Entonces el padre le dice, hijas, son tuyas la tierra. Las hijas no recibían herencia, pero ¿sabe por qué las hijas de Caleb recibieron? Porque él fue un conquistador. Él tomó herencia y dejó a sus generaciones en riqueza y en bendición. Hay que dejar legado. Cuando nosotros sabemos que no estamos trabajando para el hoy, sino que lo nuestro es eterno, la herencia es eterna, la posesión es eterna, entonces trabajaremos con gana y con vigor para conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro tataranieto y para todos los que vengan después de nosotros. Denle un aplauso al Rey.
Gálatas 4:6 dice, vamos a leer 2 versículos ahí. Dice, y por cuanto sois hijos, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Si el que no levantó la mano se puede ir arrepintiendo, esta lujiera ya. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, papá, papito, querido papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Diga conmigo, ya no soy esclavo, soy hijo, heredero. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la esclavitud con la herencia? Bueno, los esclavos no heredan. Los libres heredan. No heredan los súbditos librados de la esclavitud. Los hijos son los que heredan. ¿Se acuerdan en Génesis 15 cuando Abraham todavía no había tenido a su hijo? Y Abraham le dice al Señor, porque se le aparece el Señor y le habla, no tengas temor, yo soy tu galardón, le dice. Soy tu escudo, y le dice, tu galardón será sobremanera grande, le dice el Señor a Abraham. Y Abraham estaba con él, ¿y para qué yo quiero? Estaba chinchudo. ¿Y quién me va a heredar a mí? Este Damaseno Eliezer que tengo en mi casa, ese esclavo nacido en mi casa me va a heredar. Y el Señor le dijo, no, un hijo tuyo te va a heredar. La herencia es para los hijos, no para los esclavos. Por eso la conciencia de esclavitud es la que tenemos que romper, porque mucha gente, a pesar de conocer a Dios, se ve más como vivió hasta antes de conocer a Dios que como vive y quién es en Cristo Jesús. Tengo que saber quién soy en Cristo. Eso es lo que yo soy. No quiere Dios que yo viva como lo que era, sino como lo que soy. Soy nueva criatura. Usted es nueva criatura. No importa lo que hizo en el pasado, no importa su deficiencia. Adán dice que heredó el pecado, la inoperancia, la culpa, la incapacidad. Lo analizamos. No puedo pretender seguir ahí. Yo ya no pertenezco a Adán, sino a Cristo. Adán lo perdió todo, Cristo lo recuperó todo. Adán metió la muerte en el hombre, Cristo metió la vida. Adán representa las tinieblas, pero Cristo la luz. En Cristo soy hijo y heredero, rey, sacerdote, embajador y todo lo que Dios dice. Yo tengo que saberme así. Eso no es ni soberbia ni orgullo, sino es identidad. Diga conmigo, identidad. Hablamos en la herencia sobre identidad porque es lo que me identifica. Entonces, cuando presento mi documento de identidad, estoy diciendo quién soy. Ese es mi derecho. Es un derecho legal. Entonces, mi documento de identidad es Cristo. En el mundo espiritual yo tengo derecho a las promesas que me figuran en el Nuevo Testamento por causa de la identidad en Cristo. Por eso dice claramente, heredero de Dios por medio de Cristo. No dice porque te portaste bien, ni porque oraste mucho, ni porque, bueno, has hecho la escuelita dominical y luego te fuiste. No, no hay nada que lo pueda hacer, no hay camino por el que yo pueda alcanzar la herencia, excepto por este medio, Cristo. ¿Ve? Ahora dice Romanos 8:16, si usted me acompaña, el Espíritu mismo, este que acabamos de recibir, que dice Pablo que nosotros recibimos, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí hay no una diferencia, sino dos cosas que van paralelas. Una cosa es ser heredero, pero nosotros no solo somos herederos y coherederos. Heredamos junto con Él. Él, como unigénito, se convirtió en el primogénito. Y si usted ve en el antiguo pacto, los primogénitos eran los que heredaban la mayor parte. Pero luego había herencia para todos. Él nos puso en Él para recibir herencia. Todo lo que Cristo conquistó, lo recuperamos nosotros. Todo lo que Adán perdió, lo perdimos nosotros como seres humanos. Pero todo lo que Cristo ganó y recuperó, lo recuperamos nuevamente nosotros. Así que en Él somos herederos y coherederos. Pero fíjese que lo que dice aquí en el verso 17. Si es que, ya esto es como una condición, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Preste atención, acá dice, yo soy hijo, no solo hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que
padecemos juntamente con Él. ¿Qué tengo que padecer si ya lo padeció Él? ¿Por qué tengo que padecer algo si Él conquistó todo para mí? ¿Qué hay que padecer? Pablo está hablando en el Nuevo Testamento. Recuerde que testamento es lo que te identifica que podés recibir como bienes, derechos y obligaciones. Ahora acá dice que yo soy heredero y coheredero si es que puedo padecer. Vamos a ver. Acompáñeme a Colosenses 1:24. ¿Qué tengo que padecer? Fíjese lo que Pablo mismo dice. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cristo sufrió todo en la cruz, pero hay aflicciones que todavía, dice acá, aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está trabajando y edificando la iglesia? Hasta que esa iglesia pueda alcanzar la estatura, la medida de la plenitud, hay aflicciones. Hasta que la iglesia pueda manifestar todo lo que la iglesia tiene que hacer. Dios está trabajando con la iglesia. Los dones que Dios ha dado a la iglesia son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús le dijo a sus apóstoles: yo edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan ese concepto en Mateo 16? Sin embargo, Él lo hace a través de los dones que ha puesto, perfecciona y edifica. La iglesia hoy no es sino en la revelación y en lo profético de Dios todo lo que debe ser. La iglesia va avanzando a todo lo que Dios quiere que la iglesia avance. Tenemos por avanzar, tenemos por conquistar. Esto es como decir: yo tengo muchas tierras, y se le están poniendo viejos y no han tomado la tierra. O sea, hay muchos cristianos que han pasado por generación siendo la iglesia. Fíjese que el pueblo de Israel, los hebreos, tardaron 40 años en tomar la tierra. Nosotros llevamos más de 2000. Mi respeto a los hebreos. Pero nosotros todavía no hemos tomado como iglesia posesión absoluta. Este es un tiempo de revelación. Hubo años donde no se habló de posesión, de reino, de herencia, de nada. Se tomó solo pasajeros y peregrinos, y más vale que nos vayamos al cielo, pero no gestionamos lo que Cristo hizo en la cruz para que la tierra sea llena de su gloria también. No es que el cielo no existe, sino de que no se ha concretado el plan todavía que la iglesia, por eso la iglesia está acá todavía. Dios está trabajando con nosotros, somos como vidriera en preparación. Decirle que está al lado tuyo: Dios está trabajando conmigo. Teneme paciencia. Y Pablo dice: yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice: ¿pero qué tiene que ver el gozo con el padecimiento? Ya no parece que yo me pueda gozar en padecer. Lo que pasa es que Pablo veía el final de la cosa. Esto es como cuando usted se goza porque está padeciendo el cansancio de estar edificando su casa. O sea, nadie se goza en el cansancio, nadie se goza en la aflicción, pero cuando estás edificando tu casa, usted sabe que lo que va a venir es su casa. O sea, tengo cansado, lleno de porlas, me pegué un martillazo en el dedo, pero estoy trabajando en casa. Entonces, por un lado vengo gozoso, aunque todavía falta. Pablo era encarcelado, golpeado, sufrió mucha afrenta por causa de lo que estaba haciendo, pero él se gozaba porque lo que estaba haciendo sabía lo que era edificar el cuerpo de Cristo para la manifestación gloriosa de su reino. Ahora fíjese, verso 25, de la cual yo fui hecho ministro, o sea, de la iglesia, él fue hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Misterio, fíjese lo que dice el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y yo les dije en una de las escuelas, hablamos, solo le voy a recordar el concepto, ¿por qué un misterio pudo estar oculto durante siglos? ¿Por qué Dios no lo reveló antes y se lo revela ahora a sus santos? ¿Por qué Juan el Bautista empezó a predicar reino? Y antes de Juan había palabras proféticas del reino venidero, pero no se predicaba reino. Reino empezó a predicar Juan. Arrepentidos porque el reino ha llegado. Ahora ha llegado. Ahora el reino está viniendo. Jesús lo mismo predicó. La pregunta es: ¿por qué no fue antes? ¿Por qué el reino comenzó a predicarse a partir de Juan? Porque Juan anunció al Cordero. ¿Qué tiene que ver el Cordero con el Rey?
es que el Cordero traía redención y la redención recuperaba el trono y el gobierno. Ahora escuche, sin el sacerdocio, es decir, sin el Cordero no había gobierno. Tenga en cuenta esto porque Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Y si vamos a gobernar la herencia tenemos que saber la importancia del sacerdocio. Ahora, el Cordero era para recuperar la comunión, pero Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que iba a volver a sentarse en el trono. Entonces Juan empieza a predicar reino, Cristo empieza a predicar reino y manifiesta, establece el reino definitivamente. Ahora, ¿por qué Pablo dice que eso fue un misterio oculto durante siglos y ahora se le reveló a los santos? Bueno, porque los esclavos no heredan y antes no había ningún renacido para ser hijo y tener una herencia. Por eso era necesario predicar que habría de venir, pero hasta que no venga, ¿cómo decirte que sos heredero si todavía no sos hijo? No hay genética para recibir una herencia. La herencia la reciben los hijos. Entonces Dios no podía darle el reino a súbditos. El reino se le da a los hijos. ¿Me está comprendiendo? Por eso dice a sus santos, a los apartados, a los santificados por Cristo Jesús, a los que fueron lavados por su sangre, a los que ahora pasaron a ser hijos. Entonces, como son hijos, tienen derecho a su reino. ¿Me está comprendiendo? Por eso durante siglos fue un misterio. Pablo dice, yo me gozo en poder estar compartiendo este misterio, revelándoselo a los santos. Ahora dice, a quienes quiso dar a conocer el Señor las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, mire cuál es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que ahora Cristo en mí me trae la esperanza de gloria. El pensamiento de Dios para el hombre siempre fue gloria. El problema es que el hombre lo perdió por causa del pecado. Y Dios dice que la tierra será llena de su gloria. ¿Se ha visto? Nunca se ha visto. La Biblia dice que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Entonces Dios está preparando su iglesia. ¿Usted ve que hay oscuridad en las naciones? Sí. ¿Tinieblas cubren la tierra? Sí. Pero Dios está trabajando en la gloria para derramarla sobre la iglesia, sobre los hijos que tengan la revelación de lo que en Cristo podemos poseer. ¿Cuáles son las cosas que Cristo nos ha legado? ¿Cuál es la herencia que nos dice el Nuevo Testamento? Bueno, hay muchas. Por ejemplo, el amor. El hombre perdió el amor de Dios. Cristo lo recuperó. Porque el hombre no podía percibir el amor de Dios por cuanto no había comunión. Recuperamos la fe. El hombre sin Dios no tiene fe. La fe es un regalo de Dios. Recuperamos la paz. La gente sin Dios no tiene paz. No la verdadera. Puede tener quietud, puede tener un momento y decir, ay, qué paz que tengo, estoy en el Caribe chupando un coco. Pero le voy a decir una cosa, esa gente que se saca la foto parece que tiene paz, pero por dentro está hecho pomada. Porque la paz no es la quietud de un ambiente. Paz es algo que se lleva en el corazón. Recuperamos la bendición, no como cosas, sino como naturaleza. El hombre dejó de ser bendito y el pecado lo convirtió en maldito, mas nosotros recuperamos la bendición. Somos benditos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son benditos acá? Recuperamos el perdón. Adán no consiguió perdón. ¿Escuchó usted o leyó algún pasaje donde diga que Adán procuró el perdón? Le dijo, Señor, perdóname, me equivoqué. No. Herederos de salvación. El hombre perdió la vida y perdió la eternidad. Cristo la recuperó. La justicia. El hombre sin Dios vive en injusticia. Cristo la recuperó. La verdad. El hombre vive en mentiras. La verdad es Cristo. La verdad no es un concepto, es una persona y nosotros la recuperamos. La libertad que viene justamente por la verdad. El hombre piensa que es libre porque hace lo que se le da la gana y en realidad es cautivo de su libertad. Libertad no es hacer lo que quiero, libertad es hacer las cosas correctas. Recuperamos la sabiduría. Pablo dice que a nosotros nos ha sido dada la verdadera sabiduría, la que viene de Cristo, la que opera en Dios. La otra sabiduría es la de los griegos, la sabiduría intelectual, la de los que estudiaron mucho. Esa no es la sabiduría de Dios. Usted encuentra un intelectual que estudió mucho, pues un tonto a la hora de pensar las cosas de Dios. Me dice, pero ¿y por qué? Porque su mente está cegada en su entendimiento y creyendo ser sabio se hizo necio. Y Dios humilla a los sabios con la sabiduría que le imparte a los que a veces ni siquiera terminaron la primaria, pero tienen revelación del Espíritu. Recuperamos el poder, porque el hombre perdió el poder
Cuando Cristo vino a la tierra, yo les dije, no vino como Dios, vino como hombre. Ahora lo vamos a ver. Él calmó la tormenta como hombre, Él sanó al enfermo como hombre, Él maldijo la higuera y se secó como hombre, Él caminó sobre las aguas como hombre. La iglesia recuperó lo que Adán perdió. Adán era un hombre poderoso, pero el pecado le bloqueó los dones, le bloqueó los talentos, le bloqueó la capacidad. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Adán era sabio? Porque si va a sujuzgar, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señoría, y le pusiste nombre a todos los animales de la tierra, vos sos un hombre sabio. Ahora, con toda tu sabiduría, después del pecado, te andás escondiendo de Dios. ¿Cómo no vas a saber que no te podés esconder de Dios? ¿Cómo no va a tener sabiduría para hacerte una ropita mejor que una hojita? Dice, pero ¿cómo va a ser tan tonto? Es que el pecado entontece al hombre. Entonces Cristo recuperó la verdadera sabiduría, Cristo recuperó el poder, Cristo recuperó la santificación. Santificación no es tus obras. Nosotros no somos santos por obra, somos santos por naturaleza. La santidad en el antiguo pacto, cuando usted va a la ley, y esto le confunde a muchas personas porque la Biblia en el antiguo pacto demanda santidad, en el nuevo pacto otorga santidad. En el testamento la santidad te viene de regalo. Sí, pastor, pero yo me tengo que portar bien, claro, porque la santidad se cuida. En el antiguo pacto había que generarla. En el nuevo pacto hay que cuidarla. No es lo mismo que te digan que tenés que pintar esto de blanco a que te lo den pintado de blanco y te digan que lo cuides. En el antiguo pacto procuraban vestiduras blancas, pero no las conseguían. En el nuevo pacto las vestiduras te son dadas. Solo dice, no la ensucies. Por eso dice que somos santificados, justificados, redimidos. O sea, Cristo es nuestra justificación, santificación, redención y sabiduría. Es un regalo. Yo soy santo no por lo que haga, sino por lo que Cristo me dio. Me santificó. Ahora, mi naturaleza es la que genera obras. Yo no hago cosas para ser santo, soy santo, por eso hago cosas. Yo no hago cosas de hombre para ser un hombre, soy un hombre, por eso hago cosas de hombre. Es naturaleza, diga conmigo, naturaleza. Eso lo perdió Adán, Cristo lo recuperó. Recuperó las promesas. El hombre perdió las promesas. Por eso cuando le dijo a Adán, le dijo fructificá, multiplicá, llená la tierra, señoría y sojuzgá. Capítulo 9 de Génesis le habla a Noé, después de haberlo salvado, y le dice fructificá, multiplicá, llená la tierra. No le dijo justificar, o sea, señorá y sé juez. No se lo dijo porque había perdido. Ya no te puedo prometer que vas a enseñorearte de nada. Cristo recuperó la justicia, Cristo recuperó las promesas, Cristo recuperó la tierra y el cielo. Dice, bueno, pero todavía la tierra está llena de pecado y hay muchísimas. Sí, pero ¿de quién es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita? Del Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Padre. ¿Quiénes son los herederos del Padre? Los hijos. ¿Quiénes son los herederos de la tierra que le pertenece al Padre? ¿Y de toda la riqueza que está en ella? O sea, podemos rechazarlo y dejar que el diablo siga robando, porque el diablo es ladrón. O sea, vos lo podés ver al diablo pasar con tu coche y decir, ay, mira qué coche que tiene el diablo. No, es tuyo, recupéralo. Por eso dice que la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos. Que los hijos tomen derecho, que los hijos se paren firme y digan, este territorio pertenece a nuestro Padre. Neuquén es de Dios y no del diablo. Este barrio es de Dios y no del diablo. Lo vamos a volver a tomar porque Él es usurpador. Se mete donde no tiene derecho, pero nosotros a los ladrones lo vamos a encarcelar y la libertad de los hijos vendrá sobre la tierra. La libertad de los hijos traerá fructificación, multiplicación, abundancia, libertad. Somos herederos de todo, lo dice en 2 Corintios 3:21. Todo es nuestro. Diga conmigo, todo es nuestro. Suena lindo, ¿no? Y lo dice la Biblia. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Apa! ¿Vio que lo dice? Entonces, si yo ignoro que algo es mío, entonces alguien lo usará. Pero cuando cobramos derecho como iglesia, entonces vamos a reclamar nuestra posición. El diablo no es dueño de la tierra. El diablo solo gobierna el sistema perverso que él permite que se desate sobre la tierra. Del diablo lo único que es la telaraña que él tendió de iniquidad y de maldad sobre la tierra, sobre las ciudades, sobre los gobiernos, sobre los barrios. Él utiliza la manipulación, la intimidación, la amenaza, la hechicería, el ocultismo. Él usa la mentira y usa la maldad. Toma lo que no le pertenece porque es ladrón y es mentiroso.
Pero si recogemos esa tela de araña de una ciudad, lo único que queda es libertad, es bendición, es sanidad. Esa telaraña trae atadura, trae droga, trae alcohol, trae violencia familiar, trae enfermedad, peste, muerte, maldad. Eso es lo que Él gobierna. Él gobierna tiniebla. Él tiende esa red y la gente piensa que el malo es el ser humano o que no lo ve, al diablo no lo identifica. Por eso cuando pasa algo y muere gente, la gente dice, ¿por qué Dios permitió? No lo ven al diablo. Hubo una guerra y nadie dice, ¿por qué el diablo generó la guerra? No, ¿por qué Dios permite la guerra? Murió un niño y dice, ¿por qué Dios permitió que muera? No lo ven al diablo en ningún lado. El diablo tiene esa virtud, el ladrón no se ve. Virtud entre comillas, porque no tiene ninguna. Pero si usted quiere verlo de esa manera, tiene la capacidad de hacer algo y que no lo vean. O sea, su mayor estrategia es poder estar entre la gente sin ser detectado por la gente. Entonces la gente ve, fulano es malo, mengano es bueno, y no está viendo lo que está operando a través de esa persona. La iglesia sí. Por eso la iglesia no tiene lucha contra sangre y carne, porque no estamos viendo gente, estamos viendo los espíritus, potestades, principados y gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Pero el Señor nos abrió los ojos para poder despojarlos de toda esa autoridad ilegal que tienen y nosotros cobrar derechos sobre toda posesión. Es ver la casa libre para Cristo, es ver el barrio libre para Cristo, es ver la ciudad libre para Cristo. Aleluya. Ahora, quisiera que me acompañe a San Lucas 2. Quiero mostrarle cómo hizo Cristo para recuperar para los hombres la herencia, porque ahí es donde vamos a aprender nosotros. ¿Cuántos saben que Pedro dijo que Cristo nos dejó sus huellas para darnos ejemplos? Bueno, ahora que en Cristo vamos a descubrir cómo tomar posesión y cobrar magnitud de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a tomar el ejemplo de Cristo. San Lucas 2:49 dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscabas? Recuerda que todavía Jesús era un niño. Dice, ¿no sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿De quién eran los negocios? Cuando un hijo atiende el negocio del padre, puede ser heredero de todo, pero ¿quién es el negocio? Hay un momento donde el negocio del padre pasará a ser tu negocio, pero mientras tanto todavía es el negocio del padre. ¿Me va siguiendo? Él a los 12 todavía no se hizo cargo de los negocios, todavía eran los negocios del Padre. Estoy aprendiendo, en los negocios del Padre me conviene estar, pero no los estoy manejando. Recuerden que Cristo vino como hombre. Recuerden que Cristo vino como hombre. ¿Cómo hizo como hombre para que los negocios del Padre se conviertan en sus negocios? Porque si Él como hombre pudo hacer que los negocios del Padre fueran su negocio, ahí hay algo para nosotros. Dios nos va a mostrar cómo los negocios del Padre pueden pasar a ser nuestro negocio. ¿Se lo muestro? Bien. Filipenses 2, por favor. Verso 5. ¿Cómo hizo? Yo le voy a mostrar, hablamos en un momento determinado sobre la divinidad de Cristo, sobre su naturaleza, ¿sí? En cuanto era hombre y cuanto era Dios. Y dije, hay muchos teólogos que discuten y todavía no terminan de comprender si era Dios o era hombre. Él era Dios, pero Él se despojó. Fíjese lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El que tenía forma de Dios y era igual a Dios. Se puede decir que Él también es Dios. Sin embargo, dice que se despojó de eso. Dejó eso. Porque la tierra no necesitaba, sino que el hombre sea redimido, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Dios se hizo hombre en el Hijo, ¿sí o no? Él se hizo hombre para venir a los hombres, por lo tanto tuvo que dejar de ser Dios para convertirse en el hombre que venga. No dejó en su esencia de ser lo que era, por eso fue Cristo, el ungido. Pero Él se despojó de eso, Él no operó bajo eso, sino que se despojó para operar como hombre. Esa fue la idea, recuperar al hombre. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, cuando en el libro de Juan, por ejemplo, en el capítulo 17, él habla y le dice al Padre, Padre, la gloria que yo tuve, vuélvemela a dar.
Donde yo voy quiero que estén ellos, para que ellos sean uno y puedan mostrar tu gloria. Lo que está diciendo, quiero recuperar mi posición. Ya estaba cerca de ir a la cruz, en el capítulo 17. Entonces él le dice, Padre, yo ya voy a ir a la cruz. Después de la cruz, yo voy a recuperar lo que yo dejé. Cristo se despojó de ser Dios y tomó posición de hombre. Pero no solo tomó posición de hombre, escuche, sino que estando en condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. O sea que él era Dios, dejó esa condición de Dios para convertirse en un hombre y siendo hombre se humilló hasta lo más que puede ser humillado un hombre. Wow. Ya demasiada humillación hay con tener que dejar de ser Dios, ¿verdad? Para convertirse en hombre. Es como decir, yo quiero salvar a las hormigas y que me dejo de ser yo para convertirme en una hormiga, pero no solo me convierto en una hormiga, sino en la sierva de todas las hormigas. Ya más abajo no puedo, ¿verdad? Él lo hizo. Ahora, ¿qué logró con esto? Por lo cual, dice el verso 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, él termina en la posición que termina por causa de ir para abajo, por causa de perder. Ahora, preste atención. Cuando él deja de ser hombre, cuando él deja esa posición de gloria y de ser Dios, él dice que se humilló. Y dice Hebreos capítulo 5 que en los días de su carne, porque fue ahí donde se hizo hombre, en los días de su carne, clamaba al Padre con ruegos, lágrimas, súplicas, porque sabía que el Padre le podía librar de la muerte. Y dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Claro, porque antes todo le obedecía a él. Sin embargo, ahora él tuvo que aprender a obedecer, aún a María, aún las leyes de la gravedad. ¿Usted sabe lo que es ser Dios y de pronto que te tengan que cambiar los pañales? ¿Usted se dio cuenta que María le cambió los pañales a Dios? ¿Y lo tuvo a UPA para hacerle provechito? Cuando los magos trajeron los regalos y le adoraron con oro, incienso y mirra, lo hicieron como Dios, como hombre y como rey. Él era Dios, él era rey, y él nació como hombre. Por eso fue el oro, el incienso y la mirra. Ahora él se despojó, no hizo uso de esa divinidad, sino que se crió como hombre, clamó como hombre y murió como hombre. Porque al que había que redimir era el hombre. Ahora, cuando él, escuche, se humilló y se despojó hasta la muerte de cruz, él dejó, pues él nació como hombre sin pecado, ¿sí o no? No tenía ningún pecado. Sin embargo, dice que él cargó sobre sí todos los pecados del mundo. ¡Wow! O sea que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo el peor pecador. Porque él cargó los pecados de todos. La Biblia dice, maldito el que es colgado en un madero. Él fue maldito por nuestra causa. Fue capaz de cargar el pecado de todos nosotros. Él ocupó el lugar de todos nosotros. Yo tendría que haber muerto en esa cruz. A mí me tendrían que haber escupido. A mí me tendrían que haber hecho lo que le hicieron a él. Sin embargo, él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida. Él se despojó de Dios, de ser igual a Dios. Se despojó como hombre hasta de su dignidad. Fue humillado en la cruz, fue desnudo en la cruz, fue avergonzado en la cruz. Fue traicionado en la cruz, fue escupido en la cruz, fue golpeado en la cruz. ¿Para qué? Para ocupar mi lugar. Y para que yo pueda recuperar lo que de otra manera no podía recuperarlo. Ahora él me dice a mí, Osvaldo, quiero que renuncies a ser el pecador, a ser el sucio que fuiste, el vil que fuiste, el gil que fuiste, para vivir mi vida. Él se despojó, preste atención a esto, él se despojó de todo lo bueno, de la gloria, de la honra, de todo lo bueno, como Dios, de todo lo bueno como hombre, porque era un hombre sin pecado, para ponerse la vil vestidura del pecado y ocupar mi lugar. Ahora, yo estaba todo lo malo, todo lo sucio, todo lo feo. Dios dice, ¿sos capaz de renunciar a toda esa basura para ahora tomar mis blancas vestiduras? Él se despojó de lo bueno y aceptó lo malo por mí. Él me dice que yo me despoje de lo malo para aceptar lo bueno de él.
es un buen negocio caminar con Dios. Vale la pena renunciar a lo malo para recibir lo mejor. Aleluya. Es ocupar su lugar. Diga conmigo, Él ocupó mi lugar y ahora yo ocupo el suyo. Está bueno porque Él murió mi muerte, ahora solo me pide poder vivir su vida. Por eso somos el cuerpo. Manifestamos la vida de Dios, la vida de Cristo. Él fue mi cuerpo en la cruz, yo soy su cuerpo en la tierra ahora. ¿Usted se dio cuenta que sus manos estuvieron representadas por sus manos? Las mías estuvieron representadas por sus manos. Eran mis manos las que clavaron, solo que fue Él. Él dijo, no, Osvaldo, pongo yo, a mí, me clavas a mí, pero Él no. Alguien tiene que morir. Y fue Él. Yo no tengo ningún agujero en mis manos, pero Él todavía lo tiene. Porque Él puso las manos por mí. Me dice, Osvaldo, ¿serías capaz ahora de poner tus manos por mí? ¿Sería ahora yo capaz de poner la mano sobre un enfermo por él? ¿Seré yo ahora capaz de poner mi mano y dar por él? ¿Seré yo ahora capaz? Dice que a él le pegaron un sopapo en su boca cuando estuvo en el Sanedrín. ¿Seré yo ahora capaz de poner? Esa era mi boca la que le pegaron. ¿Seré yo ahora capaz de poner mi boca para decir algo en su nombre? Él me representó para recibir todo lo malo. Dice, ahora quiero que me represente para recibir lo bueno. Lo curioso de esto, que aún así el hombre parece que no quiere hacerlo. Es el mejor negocio. Sí, lo que pasa es que yo soy así, yo sé que Dios me está pidiendo. Pero dice, ¿cómo no podés tomar ahora tu cruz? Si tu cruz no duele en relación a la cruz que me dolió a mí. Si yo tomé tu lugar, siendo vos un pecador, ¿no podés tomar vos mi lugar siendo yo Dios? Siendo santo. Para eso te limpié, para eso te purifiqué, para eso te santifiqué. Te di mi mente, te hice mi cuerpo, te di mi espíritu, te di mi sabiduría, te doy revelación, te voy a mostrar, voy a usar tu vida. Cuando hables una palabra, ¿usted piensa que yo a veces no me doy cuenta de eso? Siempre me doy cuenta. Me doy cuenta que a veces puedo hablar algo y usted puede aplaudir lo que hablé. Y yo lo único que hice fue un canal para él, porque a él no lo aplaudieron, a él le gritaron, lo insultaron y lo escupieron. Ese soy yo. Este es Él. Pero sabe que el privilegio de ser Él no tiene precio. Que vale la pena entregar a Dios lo que no puedo retener y ganar lo que nadie me puede quitar. Vale la pena renunciar a algunas cosas que mi carne sigan demandando. Ya le bastó suficiente para hacer lo que hizo, y siendo que estaba condenada, Él recibió condenación para que yo pueda recibir toda la victoria que Él conquistó para mí en la cruz. Alguien ocupó nuestro lugar. ¿Me está comprendiendo? Por eso el libro de Hebreos dice, si antes pecar después que se había derramado la sangre de los toros y de los machos cabríos era un pecado, ¿cuánto más el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? El que no se diera cuenta del costo que hubo para que usted y yo podamos ser Él en la tierra. Hijos de Dios. Habíamos perdido eso. Solo éramos hijos de nuestros padres. Él nos transfirió y ahora nos hizo hijos de Dios, herederos y coherederos con Él. O sea, vale la pena renunciar a Rebolleda, ¿no? Si usted tuviera, que seguramente tendrá sus recuerdos. Yo tengo mis recuerdos del ayer. Yo sé quién fui. Yo no quiero volver allí. Es más, yo no encuentro, si usted me pregunta a mí, yo no entiendo la gracia de Dios. Yo la recibo, pero no la entiendo, porque había gente mejor que yo para salvar. Había gente más digna para abrir su boca y hablar en su nombre. No yo, que hablé cualquier blasfemia. Sin embargo, la gracia parece injusta y exagerada, porque Dios elige lo peor para poder humillar y levantar en el nombre de Jesucristo a lo peor de la tierra para ver su gracia y su gloria. Usted y yo estamos para darle gloria a la bondad y el amor de Dios, que habiendo sido nada nos pone en todo, que habiendo sido lo peor nos levanta para hacer lo mejor. ¡Sí se puede!
Y él dice, mire lo que le dijo a sus discípulos. Ya voy terminando. San Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Sabe lo que significa esto en el cuadro de esta revelación? Yo me voy, pero lo mismo que yo hice, aún mayores lo va a hacer, porque yo me voy para que vos quedes en mi lugar. O sea, nosotros cuando Jesús se bautizó en el Jordán y el Padre dijo, esto es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Nosotros lo que no nos damos cuenta es que el Hijo volvió al Padre y en su lugar nos dejó a nosotros. Ahora dice, sigan la obra. Yo me voy, pero ahora yo me voy porque ya conquisté, ya gané. Les dejo toda la autoridad. El Señor les dijo a sus discípulos en Mateo 28:16. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, otras versiones dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Le está diciendo, ahora el negocio es mío, todo me corresponde. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Vayan, porque yo ya lo gané. Y se fue. Se quedan en mi lugar. Ustedes serán mis manos en la tierra, y serán mis pies, y serán mi boca, y serán mis oídos. Ocúpense de que mis oídos no escuchen basura, escuchen lo que dice el Padre. Preocúpense de que sus manos no toquen todo, toquen lo que el Padre quiere. Ocúpense de que la boca sirva para hablar la verdad y no la mentira que es del diablo. Que ocúpense de que su vida en esta tierra y el resto que les quede sea para la alabanza de la gloria. Métanse en los negocios del Padre, porque lo que era del Padre ahora es mío. Toda autoridad y potestad me es dada, y como es mío, es suyo. Ahora no es solo el negocio del Padre, es el negocio de todos nosotros, porque en la revelación hemos sido puestos en posición de autoridad y poder. ¡Aleluya! Mire, iglesia preciosa, en Lucas 15 hay un pasaje muy conocido, no lo voy a leer, pero se lo voy a recordar porque sé que lo conoce bien. Dice que un padre tenía 2 hijos y el hijo menor vino y le dijo, padre, quiero que me des mi parte de la herencia. Las distintas versiones hablan de la herencia, otros de la hacienda. En el original, la palabra más correcta es esa, la herencia. Él vino a pedir la herencia, lo cual era todo un insulto porque su padre estaba vivo. De hecho, en estos tiempos ya me he cruzado con varios casos de hijos que están pidiendo la herencia con padres vivos, lamentablemente. Y la justicia ampara eso. Era todo un insulto para el padre que estando vivo el hijo le pida la herencia. Pero se la dio y se fue. Se fue con los bienes que le correspondía, pero se salió del gobierno del padre. Entonces la malgastó toda. Con amigos, con alcohol, con mujeres, con mala vida. Se patinó la herencia. Y cuando se gastó toda la herencia, lo ocuparon para cuidar chancho, lo cual para un judío no era sino lo peor, porque el chancho era un animal inmundo. Pero él miraba el chancho y no solo miraba los chanchos, sino que ya anhelaba lo que los chanchos comían. Ya tocaba fondo mal, ¿verdad? Entonces despertó y se dio cuenta y dijo, en la casa de mi padre hay mucha comida. En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo me estoy deleitando en las algarrobas de los cerdos. Voy a volver y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció. ¿Dónde está el pecado? ¿Llevarte la herencia? No, salirte de su gobierno. Y por cuanto se salió del gobierno del Padre y de Dios, no pudo gobernar su herencia. Tuvo mucho y hace cuenta que no tuvo nada, porque la gastó en el lugar incorrecto. ¿Sabe cuánta gente gasta su potencial, su don y su talento donde no debe, en lugar de gastarlo para la gloria de Dios? ¿Sabe cuánta gente gasta su potencial, su tiempo y su vida tan solo por dinero y no para Dios? Para Dios no tiene tiempo. No se puede volver a los negocios del Padre. Está procurando su herencia.
Y el Padre tiene cosas más grandes que las que tenés en tu mano. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Pero este hombre entró en sí, volvió en sí y volvió al Padre y le dijo: Padre, perdóname. Yo pequé, yo le erré al blanco. Yo me equivoqué, yo quise gobernar mi herencia, pero sé que si me salgo de tu gobierno, yo no tengo autoridad para gobernar mi herencia, la perdí. ¿Sabe cuánta gente sin Dios usted puede mirar y por causa de estar fuera del gobierno de Dios pierde su vida, su juventud, su talento? Hace poquito yo estuve acá en Neuquén, en el centro, vi un joven tirado ahí, apoyado en una pared, y me acerqué a él y tenía toda una barba crecida y tenía todo pegamento en la barba, en la ropa. Y me acerqué y me arrodillé ahí donde estaba él y estuve charlando con él. Parecía un viejito y era un pibe que no tendría 20 años. Y parecía un viejito. Y yo le hablaba y lo miraba y decía: ¿cómo puede un joven así? ¿Cómo puede estar ahí? ¿Cuánta gente hay atrapada así que no sabe que Cristo murió por ellos? No sabe que es hijo de Dios. No lo sabe. Le digo: vos sabés que Dios te ama. ¿Sí? Y le prediqué el evangelio y le repetí la oración conmigo y rogué a Dios y ruego a Dios que le cobre vida a esto en su corazón, porque yo veo a veces cristianos que no valoran lo que tenemos y lo que tenemos es tan glorioso. Hay gente que tiene todo el potencial y lo está desperdiciando porque está fuera del gobierno de Dios. Pero cuando estás bajo el gobierno de Dios se potencia todo: tu salud, tu vida, tu tiempo, tu sabiduría, tu capacidad, tus dones, tu talento. Todo sea usado para la gloria del Señor. Este volvió y cuando volvió le dijo: Padre, me arrepiento. Y el Padre lo abrazó contento y lo perdonó, aunque se había salido de su gobierno. Aunque le había dicho: vos a mí no me gobernás, me llevo mi plata y la gasto como quiero. Así fui yo. Gasté parte de mi vida como yo se me dio la gana, pero un día cuando Él se me reveló volví al Padre y le pedí perdón. Y lo más curioso de todo esto, que el Padre me perdonó. Y le dio perdón y le dio vestido nuevo, anillo nuevo. ¿Sabes lo que significa el anillo, verdad? Es la autoridad. Le volvió a dar autoridad. Le dio sandalias nuevas, porque cuando caminás fuera del gobierno de Dios te lastimás en tu andar equivocado, por tus caminos equivocados. Y encima le dice: hagan fiesta, matemos el becerro gordo, mi hijo se había ido. Pensé que estaba muerto, pero ha vuelto. Así estábamos nosotros, pero hemos vuelto. Que podamos entrar a la casa del Padre a celebrarle y que podamos quedarnos bajo su gobierno, porque todo lo que saquemos del gobierno de Dios lo vamos a dilapidar, lo vamos a derrochar. Vamos a derrochar vida y salud, tiempo y felicidad. Vamos a derrochar cosas. La gente está amargada por su trabajo, porque se le rompió el auto, porque no le alcanzó el sueldo, porque le pusieron obras extras. Porque, hermano, hay tanta gente afuera que está mal. Nosotros que sabemos lo que tenemos en Cristo, debemos ser más objetivos y enfocarnos, porque el diablo, si te desenfoca, te ganó la partida. El día que no nos demos cuenta de quiénes somos ahora, de que tenemos el derecho, el privilegio, la gracia de enfocarnos en el Señor, nos dejaremos de enfocar en otras cosas. No somos más que lo que Cristo nos ha puesto a hacer. No somos menos que lo que Él dice que nosotros somos. Vivir en eso es el privilegio más grande que un cristiano puede tener. Ruego a Dios, mejor dicho, que el Señor nos dé la revelación de para qué nos llamó, cuál es la herencia que tenemos en los santos y cuál es la supereminente grandeza del poder que operó en Cristo y hoy opera en nosotros, su iglesia, su cuerpo, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria.